Ya, listo, vamos a empezar con la sesión número 11. Pero antes que nada, estoy procediendo a mandar por el Teams tanto bueno, en este caso el pretest, ¿no? Para que quede constancia. Ya, indícame por favor si lo puedes ver en el chat del grupo, Fernanda. Creo que no estoy en el grupo de Teams, solo en el de WhatsApp. Ah, ok. Ya, después voy a corregir eso, ¿ya? Voy a mandar entonces el link del pretest por el WhatsApp. ¿Está bien? Ya. Ahí lo acabo de mandar. ¿Qué tal? Buenos días, Camila. Buenos días. Ya, bien. Camila, por si acaso he enviado el link del pretest al grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que lo realices. Vamos a ir empezando, ¿está bien? Con la sesión de hoy día. Por favor, confírmeme si se pueden ver si pueden ver bien la pantalla. Por favor. Sí, se puede ver. Genial, listo. Vamos a ver la sesión, en este caso número 11 ya, ¿no? Que más que nada va a ser un repertorio o un resumen de las
3 semanas previas que vimos antes, ¿no? O sea, vamos a ver céstodos, algunos, no todos, vamos a ver tremátodos y vamos a ver nemátodos, ¿ok? Pero en este caso vamos a ver esos parásitos que afectan al tracto respiratorio. En principio tenemos el grupo de los céstodos. ¿Y qué vamos a encontrar acá? A la cabeza el Echinococcus granulosus. Recuerden, ¿no? Que el Echinococcus granulosus es un céstodo que el ser humano no es el hospedero definitivo. Es decir, el ser humano no desarrolla el adulto de Echinococcus granulosus. Entonces, ¿quién lo va a desarrollar? Es el perro. El hospedero intermediario accidental viene a ser el ser humano, ¿no? ¿Y cuál viene a ser el nombre de la larva del Echinococcus granulosus? Pues la larva hidátide o el quiste hidatídico que puede ubicarse a nivel del pulmón y disminuir esa expansibilidad o la distensibilidad que tiene el pulmón normalmente y causar una dificultad respiratoria para el paciente, ¿no? Lo vamos a ver también después. ¿Y qué otro parásito vamos a ver? Bueno, esta viene a ser el quiste hidatídico, ¿no? De Echinococcus granulosus. Dentro del grupo de los tremátodos también tenemos unos que van a afectar al sistema respiratorio. En principio tenemos al Paragonimus y al Schistosoma. El Paragonimus, recuerden, ¿no? Que nos vamos a contagiar por el consumo de crustáceos de agua dulce crudos o contaminados con la metacercaria. Es así como nos vamos a contagiar de Paragonimus. Y el Schistosoma, a la cabeza el Manzoni, recuerden, porque Manzoni está a nivel de Sudamérica. El chistosoma nos vamos a contagiar de este tremátodo por nadar en aguas contaminadas con la furcocercaria. Es distinto. La vía de infección es distinta. La vía de infección de Paragonimus es oral, mientras que transdérmica o dérmica viene a ser del chistosoma, ¿no? El estadio infectivo de Paragonimus viene a ser la metacercaria y el de chistosoma es la furcocercaria. No se olviden de eso. ¿Ok? También van a llegar al sistema respiratorio y causar, por ejemplo, neumonías o abscesos a nivel pulmonar. Lo vamos a ver también después. Y bien, también vamos a ver el grupo de de los nemátodos. En este caso van a ser más nemátodos que tremátodos y céstodos, obviamente. Y en principio tenemos a estos 6 que vamos a ver, el Ascaris lumbricoides, que es a la cabeza. Y recuerden que más que nada me voy a referir a esos nemátodos que realizan el ciclo de los. ¿Por qué el ciclo de los? Porque el ciclo de los va a pasar por el pulmón, va a pasar por el parénquima pulmonar, por los alvéolos y pueden causar el síndrome de Loeffler. Entonces, ¿quiénes causan ¿quiénes causan el síndrome de Loeffler y por lo tanto hacen el ciclo de los chicos, aparte de Ascaris lumbricoides? ¿Qué se acuerdan de la semana pasada? ¿Se acuerdan de la mnemotecnia NASA? Ya tenemos una A, por ejemplo, que la A significa Ascaris lumbricoides. Pero ¿qué significa la N, por ejemplo? ¿Se acuerdan? NASA. Esos son los 4 parásitos que causan el ciclo de los. Tenemos una A, pero faltan 3 más. Nunca se olviden que NASA es la mnemotecnia de los parásitos que hacen el ciclo de los. ¿Ok, Fernanda, Gabriela? No, Camila, perdón. Los parásitos que hacen el ciclo de los es Necator americanus, esa es la N. El Ascaris lumbricoides, esa es la primera A. La S es de Strongyloides stercoralis, ¿ok? Y la A viene de Ankylostoma duodenale. Esos son los únicos 4 parásitos que hacen el ciclo de los. No hay más. Y por lo tanto, estos van a ser los que vamos a ver. Sin embargo, no son los únicos. También vamos a ver otros parásitos, ¿no? Otros nemátodos. Miren acá, tenemos el Ascaris lumbricoides a la cabeza que hace el ciclo de los, ¿no? También tenemos el Ankylostoma duodenale que hace el ciclo de los, el Necator americanus y el Strongyloides stercoralis. ¿Cuál es el más grande? Es el Ascaris lumbricoides, no se olviden. E incluso, como hacen el ciclo de los, podemos pedir una muestra de esputo y ver las larvas a este nivel del esputo. No solo a nivel del intestino, sino también a nivel del pulmón, causando, obviamente, afectación pulmonar. Vamos a ver que el Strongyloides stercoralis es un parásito oportunista, en especial en los pacientes VIH positivos, y que una peculiaridad importantísima del Strongyloides stercoralis, ¿cuál va a ser? Va a ser que
Va a causar el síndrome de hiperinfección, ¿ok? El síndrome de hiperinfección es el único que lo causa. Es el único que lo causa. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos al Toxocara spp por la larva migrans visceral, ¿no? No se olviden, la larva migrans visceral. También a este nivel, el ser humano no es el hospedero definitivo, es el perro. El ser humano es el hospedero paraténico. Y por último tenemos a la Trichinella spiralis, ¿no? Por consumir carne de cerdo en mal estado, ¿no? Vamos a ver que va a afectar a los músculos respiratorios en una etapa avanzada que puedan causar esta dificultad respiratoria para el paciente y obviamente la gravedad del caso, ¿no? Porque si el paciente no respira, pues obviamente puede llegar a fallecer. Similar a un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Para que tengan en cuenta, ¿no? Este parásito. Bien, dentro de los céstodos, ¿qué vamos a ver? Recuerden que les mencionaba, ¿no? El Echinococcus granulosus, que no vamos a ver exactamente su ciclo biológico, estadio infectivo, porque eso ya lo sabemos, ¿no? No vamos a entrar en redundancia, sino que vamos a hablar acerca de la hidatidosis, es decir, la parasitosis que causa este parásito, ¿no? Valga la redundancia. Esta hidatidosis, pues, obviamente es causada por el Echinococcus granulosus, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a contagiar? ¿Cómo nos vamos a contagiar? El ser humano se contamina, ¿no? Por el consumo accidental de los huevos a nivel de las heces del perro. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro perrito, ¿no? Y el perrito obviamente tiene que hacer sus necesidades, ¿no? Y al momento de limpiarnos, por ejemplo, no nos lavamos las manos después de eso, ¿no? O por último, para ser más precavidos, no llevamos a desparasitar a los perritos. No los desparasitamos y pues tienen este Echinococcus granulosus a nivel de su intestino y van eliminando los huevos constantemente, constantemente, hasta que accidentalmente los huevos entran vía oral, ¿no? Para causar la hidatidosis. ¿Y cuál va a ser la patogenia, ¿no? Va a ser una diseminación hemática, es decir, va a traspasar la mucosa intestinal y se va a diseminar a través de los vasos sanguíneos. Y va a invadir los tejidos blandos, especialmente el pulmón y el hígado, ¿ok? Especialmente el pulmón y el hígado, ¿ok? No se olviden de eso. Pero no solo ahí, también puede llegar al peritoneo, por ejemplo, puede llegar al hueso, puede llegar al sistema nervioso central, puede llegar al cerebro, pero en situaciones raras. Lo más común es verlo a nivel del hígado y a nivel del pulmón. Entonces, ¿cómo va a dañar al ser humano? Recuerden, ¿no? Como le estoy agregando un quiste hidatídico, un quiste con una gran masa, ¿no? Un coloide más que nada, pues obviamente voy a comprimir al pulmón, ya que ese es su espacio anatómico normal. Y cuando le agrego, por ejemplo, un tumor, un quiste, un quiste hidatídico, pues obviamente voy a comprimirlo, ¿no? Y ese se le denomina un daño mecánico. Y como ese pulmón afectado no tiene la misma capacidad que el otro pulmón para poder distenderse correctamente durante el proceso de ventilación, de respiración, pues obviamente va a haber clínica en el paciente, ¿no? Va a haber clínica en el paciente. Ahora, ¿por qué puse daño por alergia? Porque estos quistes hidatídicos, si bien es cierto, tienen membranas, es ciertamente pueden romperse estos quistes y liberar todo el contenido histaminérgico, inflamatorio y pues básicamente causar esta complicación de shock anafiláctico, ¿no? En el paciente hasta poder llevarlo a la muerte cuando se complican, ¿no? Estos quistes hidatídicos a nivel del pulmón. No es obviamente en el momento y eso va a depender a la cantidad del contenido que está eliminando, ¿no? Al momento. Por ejemplo, estos pacientes van a venir, refiriendo, por ejemplo, que están sintiendo tos que les deja un sabor salado o que están sacando como que una expectoración que tiene sabor salado y le deja salada la boca. Ese se le denomina tos vómica. V-O con tilde, M-I-C-A. Esta tos vómica es clásica de la hidatidosis, ¿no? Es clásica. Y como vemos ahí, estos son los quistes hidatídicos, ¿no? En este caso está siendo retirado vía cirugía, ¿no? Igual de esta forma, igual de acá, ¿no? Son varios quistes hidatídicos que podemos encontrar acá y esos pueden estar dispersos a nivel del pulmón, pueden estar a nivel del hígado, como les menciono, a nivel del vaso, el hueso también y a nivel del sistema nervioso central. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna consulta respecto a esto?
del Echinococcus granulosus? Camila, Fernanda, No. ¿no? Bien. Ya saben, si tienen alguna consulta, me pueden decir, podemos parar, incluso retroceder, ¿ya? Vamos a pasar al otro grupo de parásitos, ¿no? Que ya vimos que son dos, que son los tremátodos, ¿ok? ¿Por qué lo divido en cestos y tremátodos, estos dos platelmintos, ¿no? Porque recuerden que los tremátodos sí son segmentados, pero no son encintados. En cambio, los céstodos sí van a ser encintados. Esa es su principal diferencia morfológica, ¿no? Y por eso lo decidieron dividir. Ok, tenemos en principio al Paragonimus, ¿no? ¿Qué va a causar esta parasitosis? La paragonimiasis, ¿ok? Este viene a ser el parásito, el Paragonimus, el huevo, ¿no? Característica de este parásito. Y esta va a ser la patogenia que va a ejercer. Va a entrar vía oral, recuerden, este cangrejo de agua dulce o Hipobolocera chilensis, no se olviden, va a entrar contaminado con las metacercarias, ¿ok? Y pues estas metacercarias van a llegar al intestino delgado y van a penetrar la mucosa intestinal para llegar a los vasos sanguíneos y diseminarse y se diseminan, ¿no? Como vemos acá, puede llegar al músculo abdominal, puede llegar a la piel y causar una paragonimiasis cutánea, puede llegar a nivel del hígado, puede llegar al pulmón más que nada, causando los granulomas a nivel pulmonar. E incluso en casos raros llegar al cerebro, como vemos acá. Entonces, ¿cómo nos contagiamos? Recuerden, ¿no? Por la ingesta de crustáceos crudos, mal cocidos, contaminados con metacercarias. Esa es la forma en la que nos vamos a contagiar de paragonimiasis. Pero ¿qué tenemos luego? ¿Cómo va a dañar al ser humano? Lo que les mencionaba, ¿no? Recuerden que va a haber una migración a nivel hemática, y conforme va pasando, pues deja hemorragias. Más que nada hemorragias, abscesos es mucho menos común, pero cuando llega a nivel del pulmón puede causar lo que se conoce como los granulomas, ¿no? Los granulomas. Puede también tener localización ectópica, es decir, una migración errática, donde lo vamos a ver a nivel del sistema nervioso central, del cerebro, del abdomen, peritoneo, incluso el tejido celular subcutáneo, ¿no? Es por eso que debemos conocer esta enfermedad. Más que nada por las hemorragias que causa, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos, pero también por las lesiones en órgano blanco que pueden causar, la paragonimiasis, como les menciono acá, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica más específica de la paragonimiasis? Va a dividirse tanto en fase inmadura como en fase adulta, ¿no? Es decir, cuando el parásito está inmaduro y cuando el parásito está adulto. ¿Y en qué se va a diferenciar? Por ejemplo, tenemos acá que a nivel, cuando el parásito está inmaduro, pues va a causar todo lo de acá. Especialmente la urticaria cuando está a nivel de la piel, ¿no? O dolor abdominal, dolor torácico por esas microhemorragias que causa cuando está migrando. Y pues también la diarrea, ¿no? Porque va a dañar a esas células que están a nivel del intestino delgado, causando que obviamente se esté eliminando constante agua, constante agua, constante agua y haya problemas de absorción. Y obviamente, como estamos frente a una infección, pues va a haber fiebre. Como estamos frente a una infección, va a haber fiebre. La fiebre, por el momento, siempre hay que asociarlo a una infección, por el momento, pero vamos a ver que también puede ser enfermedades autoinmunes que estén activas, ¿no? O en algunos casos neoplasias, ¿no? Tipo linfomas, por ejemplo. Pero en este caso la fiebre nos va a indicar que estamos frente a una infección. ¿Ok? Y la tos, que en este caso va a ser leve, va a empezar y se va a acentuar más que nada en la fase adulta, ¿no? Como vemos acá, va a haber tos y la expectoración va a ser hemoptoica. ¿Por qué? Por la producción de de estos granulomas a nivel del pulmón, que van a causar que se dañe el parénquima pulmonar, que se dañen los capilares pulmonares y que cada vez que el paciente tosa, pues vaya a salir con sangre. Ahora,
Esto es similar a lo que produce la tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis se caracteriza por la tos con expectoración hemoptoica, o sea, la hemoptisis, ¿no? Es por eso que este, se debe hacer la diferenciación, tanto epidemiológica como clínica, porque si el paciente, por ejemplo, te dice que previamente ha sentido diarrea, dolor abdominal, o ha sentido que le picaba el cuerpo, ¿no? O sentías sensación de tos previa antes sin hemoptisis, pues podemos estar pensando en la paragonimiasis. Pero si el paciente, por ejemplo, te dice que sintió hemoptisis, pero a la vez está bajando de peso, a la vez vive en una condición de hacinamiento, ¿no? En las clásicas quintas, ¿no? Donde por cuarto viven 10 o 9 personas, pues obviamente vamos a estar pensando en Mycobacterium tuberculosis. Pero, ¿cómo los vamos a diferenciar? En este caso, para Mycobacterium tuberculosis debemos pedir un examen, ¿no? Llamado el Ciel-Nielsen. No el Ciel-Nielsen modificado, sino el Ciel-Nielsen, ¿ok? Que es distinto. En este caso, ¿cómo vamos a diagnosticar entonces cuando estamos pensando de una paragonimiasis? Pues vamos a pedirle examen principalmente de esputo. ¿Por qué? ¿Por qué de esputo? Porque es acá donde va a habitar el parásito. Y ahora, este esputo, los pacientes pueden tragárselo, ¿no? Una persona puede toser tranquilamente y al no tener un lugar donde poder botar esa expectoración que tiene, pues accidentalmente o no se lo puede tragar. Y estos huevos se les pueden ver a nivel de las heces también, pero no es lo habitual, chicos, no es lo habitual. Por eso, si les dicen, ¿cómo diagnostico yo paragonimiasis? ¿Cómo yo voy a diagnosticar paragonimiasis? Pues ustedes directo dicen muestra de esputo. Pidan una muestra de esputo, porque es variable encontrarlo en heces o no. Mejor es asegurarse, ¿no? Mejor es asegurarse. Ahora, las imágenes también nos pueden ayudar, pues, ¿no? Las imágenes, pero esta como no es nuestro tema, no vamos a entrar mucho en énfasis con eso. Lo principal es los huevos en el esputo. Eso es lo principal. Porque recuerden, a ver, vamos a retroceder, que el Paragonimus afecta principalmente al pulmón y es ahí donde habita. ¿Ok? Bien, a ver, sigamos. Ahora, por otro lado, tenemos chistosomiasis, es decir, del chistosoma manzoni, o del chistosoma hematobium, o del chistosoma japonicum. Recuerden, cuando hablamos del manzoni, hablamos de Latinoamérica. Cuando hablamos de Japonicum, hablamos de Japón, porque su nombre nos lo está soplando, ¿no? Y cuando hablamos de Haematobium, estamos hablando de África. Entonces, ¿cuál nos va a concernir a nosotros? El chistosoma manzoni principalmente, ¿no? Con la espina lateral a nivel del huevo. ¿Y cómo nos vamos a contagiar? Recuerden que el estadio infectivo de chistosoma viene a ser la chistosomiasis, perdón, viene a ser la furcocercaria. La chistosomiasis viene a ser la enfermedad que causa, ¿no? Y la furcocercaria tiene la capacidad de poder penetrar la piel, tenga o no una herida abierta. Por lo tanto, si nosotros tenemos una piel, normal, sin heridas, ¿no? Sin lesiones abiertas, pues igual nos va a poder contagiar. La furcocercaria tiene esa capacidad, ¿no? Entonces va a ser por nadar en lagos, por ejemplo, en riachuelos, en ríos, que tengan, que estén contaminados con las furcocercarias, ¿no? Del chistosoma. ¿Y cómo van a dañar entonces al ser humano? Recuerden, ¿no? Que en la fase principal, o sea, en la fase inicial, perdón, como están atravesando, están penetrando las furcocercarias, van a inflamar al nivel donde entran, ¿no? Van a inflamar al nivel donde entran. ¿Y qué es lo que va a causar? La dermatitis del nadador. No se olviden de eso, la dermatitis del nadador. Y no es más que la dermatitis pruriginosa post-infección cutánea, ¿no? No es más, la dermatitis del nadador. Ahora, también forma granulomas a nivel del pulmón, ¿no? Con focos de necrosis. Y en etapas avanzadas puede causar cirrosis y fibrosis pulmonar. ¿Qué son estos? Vienen a ser las etapas más crónicas, más avanzadas e irreversibles, tanto de daño pulmonar como de daño hepático. Como de daño hepático.
Es decir, los condiciona de por vida. Y obviamente aumenta la morbimortalidad, ¿ok? Aumenta la morbimortalidad. Fase aguda, como les menciono, ¿no? Y la fase crónica. La fase aguda con la dermatitis del nadador y la fiebre de Katayama. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar principalmente, además de la temperatura alta, la hipertermia, ¿no? La hipertermia por encima de 37,5 grados, no se olviden, asociado a escalofríos, va a doler tanto las articulaciones, los músculos y la cabeza. O sea, es un dolor generalizado. Es un dolor generalizado. Cuando tenemos fiebre por otro microorganismo, normalmente no es así de generalizado, ¿no? Normalmente es tipo pesadez, pero de ahí que nos duelan las articulaciones, de ahí que nos duelan los músculos, no es lo habitual. Y si a eso le agregamos afectación pulmonar y afectación gastrointestinal, o sea, una tos seca y una diarrea, pues estamos sospechando que estamos frente a una fiebre de Katayama por infección aguda de chistosoma, ¿no? De chistosoma. Ahora, una gran parte, bueno, más que nada los adultos, ¿no? O sea, van a tener una acción también sobre el hígado, ¿no? Y este hígado va a agrandarse más que nada, se va a agrandar. Por lo tanto, en la fase aguda también se va a iniciar la hepatomegalia. Este parásito, por ejemplo, puede causar lo que se conoce la hipertensión como la hipertensión portal, que condiciona el daño a nivel del hígado. Lo vamos a dejar ahí nomás. No vamos a entrar a hablar de la fisiopatología porque es un poco confusa y no les quiero confundir mucho. Pero cuando hablamos de chistosoma, asociando también a hipertensión portal que puede complicarse en fase crónica como cirrosis. Como cirrosis. ¿Y qué es lo que causa la cirrosis? Causa, por ejemplo, ascitis. No sé si han visto al paciente que está, por ejemplo, es delgado de brazos, por ejemplo, es delgado de brazos, pero tiene una panza enorme. ¿Por qué? Porque está colectando, está almacenando líquido a nivel del peritoneo. ¿Qué otra cosa puede causar? Puede causar las varices esofágicas, los clásicos sangrados masivos, ¿no? Por varices esofágicas. O sea, las venas a nivel del esófago se vuelven tortuosas, grandes, ¿no? Que ante cualquier lesión, ante cualquier estímulo pueden lesionarse, pueden abrirse y condicionar un sangrado digestivo alto en este caso, y el paciente puede vomitar sangre. O sea, ese viene a ser la fase crónica, cuando llega cirrosis, una hepatoesplenomegalia marcada, ¿no? La cirrosis también puede causar la esplenomegalia, es decir, el crecimiento del hígado y muchas otras complicaciones más. Es por eso que se debe considerar o se debe estudiar este parásito como una causa de cirrosis y también de fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar obviamente va a condicionar de por vida al paciente. Lo condiciona de por vida. Tanto la cirrosis y la fibrosis pulmonar se basan más que nada en la misma fisiopatología. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia tanto del pulmón y insuficiencia tanto del hígado. Lo voy a decir con palabras un poco simples. Como el pulmón está insuficiente, ¿por qué está insuficiente? Porque hay cicatrices de colágeno, ¿no? Hay cicatrices de colágeno. Y el hígado, ¿por qué está insuficiente? ¿Por qué tiene cirrosis? Porque hay cicatrices también de colágeno. Por lo tanto, los condicionan de por vida, ¿no? Tanto fibrosis pulmonar como cirrosis. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a diagnosticar en este caso? Pues más que nada va a ser por la identificación directa de los huevos en heces y biopsias de colon e hígado. Este es el huevo clásico que les decía. El huevo clásico de Schistosoma manzoni. ¿Por qué manzoni? Porque tiene una espina lateral, solo una espina lateral. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de Haematobium, tiene una espina hacia los dos polos. Dos espinas entonces tiene. Y cuando hablamos de Schistosoma japonicum, recuerden, forma circular, ya no es ovalada y tiene solo una espina. Este es lo que le decía, ¿no? Eso es lo que le decía. El paciente es delgado de brazos, pero tiene un abdomen globuloso, gigante. Se le llama un abdomen batraciano.
Es clásico de cirrosis. En este caso, el niño es bastante pequeño. Es un niño, ¿no? Es un niño. Y que llegue a este gran estadio significa, en este caso, que el paciente ha tenido una infección crónica por Schistosoma manzoni. Perdón, en este caso, por Schistosoma spp. No sabemos de dónde viene el paciente, ¿no? Pero esas son las consecuencias tardías que puede tener. Recuerden que este mal a nivel del hígado puede causar las varices esofágicas, ¿no? Es decir, las venas tortuosas que pueden romperse en general los sangrados digestivos altos, ¿no? Y pues este viene a ser el caracol, ¿no? Que se le denomina el bionfalaria, que pertenece al Schistosoma manzoni. Schistosoma manzoni. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna consulta respecto a chistosoma, chicas? Chistosoma y Paragonimus. ¿Qué dicen, chicas? ¿Está todo bien? No, sí, todo bien. Ya, bien. A ver. Bien, vamos a hablar de los nemátodos, ¿ok? Los nemátodos. Solo a breve recordatorio, ¿no? Del ciclo de los. ¿Qué es lo que debemos saber acá? Que el paciente va a consumir en principio los huevos de estos nemátodos, que es lo más clásico, ¿ya? Pero no va a ser siempre así, porque recuerden que el síndrome de los lo va a causar la A de Ascaris lumbricoides, la N de Necator americanus y la A de Ankylostoma duodenale y finalmente la S de Strongyloides estercoralis. Son esos cuatro únicos parásitos que causan el ciclo de los. Pero no todos tienen una vía de infección oral. Por ejemplo, el Necator americanus y el Ankylostoma duodenale pueden entrar vía transcutánea. ¿Ok? Pero ¿cuál es lo general en este caso? Cuando entra al sistema gastrointestinal, miren, llega al esófago, siga mi punto. A ver, voy a tratar de hacer un puntero láser, ya. Miren, esta estructura que se divide en dos es la tráquea y estos son los bronquios principales, ¿ya? Lo de atrás viene a ser el esófago. Cuando el paciente ingiere accidentalmente los huevos, estos huevos van a pasar directamente al esófago, llegan al estómago, pasan al duodeno y es acá donde van a penetrar. Básicamente penetran a los vasos sanguíneos. Y nosotros tenemos una circulación enterohepática. ¿Qué significa? Entero de intestinos y hepática de hígado. Entonces, esta circulación enterohepática va a ser de que los huevos que han sido ya eclosionados lleguen a la vena porta para que entren al hígado. Y cuando ésta sale del hígado, va a llegar hacia la vena cava inferior para desembocar en el corazón derecho, en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho posteriormente. Ahora, ¿quién sale del ventrículo derecho? Va a ser la arteria pulmonar para enviarle la sangre desoxigenada al pulmón para que en el pulmón pueda oxigenarse en la hematosis, ¿no? O sea, en el intercambio gaseoso. Entonces, empuja, ¿no? Mediante la arteria pulmonar hacia los capilares pulmonares y es acá donde invaden a nivel de los alvéolos, se forman las larvas, en este caso las larvas de todos estos cuatro parásitos, y el paciente tose. Es a este nivel donde se produce el síndrome de Loeffler, este de acá. ¿Y qué es el síndrome de Loeffler? Viene a ser esa infiltración de eosinófilos, porque los eosinófilos son los que actúan a nivel cuando hablamos de una parasitosis, ¿ok? La infiltración eosinofílica a nivel del parénquima pulmonar. Ese es, eso se conoce como síndrome de Loeffler, ¿ok? Básicamente, que causa el pulmón sibilante, que ya lo vimos anteriormente. Ahora, el paciente tose y puede tener las larvas a nivel de su esputo, ¿no? Y, por ejemplo, el paciente tose, tose, tose y accidentalmente se traga su esputo nuevamente y estas larvas regresan al sistema gastrointestinal y es a nivel de los intestinos que maduran, se convierten en adultos y pues
están eliminando los huevos a nivel de las heces constantemente. Es decir, empieza vía oral y a nivel gastrointestinal y termina vía oral a nivel gastrointestinal. Es así que se le denomina el ciclo de los, ¿no? No sé si tienen una consulta respecto a este ciclo, chicas, porque de esto vamos a hablar, ¿no? Los siguientes puntos. ¿Está todo bien o tienen alguna consulta? Sí, se entiende. Ay, genial. Vamos a hablar del Ascaris lumbricoides, que ya se los estaba adelantando, ¿no? El parásito es grande el parásito. Este es el Ascaris lumbricoides, ¿no? La hembra es mucho más larga, el macho es más que nada corto y tiene una espícula a uno de sus extremos, ¿no? Esta espícula es como un ganchito. Ahora, ¿cómo nos contagiamos? El consumo de huevos. El consumo de huevos. Es la mayoría la que vamos a ver respecto a los nemátodos, pero no siempre. ¿Cómo va a dañar al ser humano? Recuerden que cuando el parásito llega a su etapa adulto, es decir, cuando ya terminó el ciclo de los, es decir, está por segunda vez a nivel del intestino, como tiene dimorfismo sexual, es decir, hembra y macho, van a estar constantemente copulando y crear nuevas especies de Ascaris, o sea, nuevos ejemplares de Ascaris, que van a convertirse en adultos y pueden llegar a obstruir el intestino, producir una obstrucción intestinal, ¿no? Y como vemos acá, esta obstrucción intestinal tuvo que ser solucionado de manera quirúrgica, porque como vemos acá, la infección ha sido bastante grande, ¿no? Ahora, este, ¿cómo va a causar daño al ser humano? En principio, a nivel del pulmón, como es grande, recuerden, como el parásito es grande, su larva incluso también es grande, el Ascaris lumbricoides, recuerden que es el nemátodo más grande, por eso lo digo, pues rompe no solo los capilares, sino los alvéolos. Y cuando pasa esto, pues hay hemoptisis, es decir, el paciente tose sangre. Ahí no solo sale la sangre con la tos, sino también hay hemorragia por la boca, ¿no? Hay inflamación, obviamente, pero una inflamación eosinofílica, que se le conoce como el síndrome de Loeffler. No se olviden de eso. Eso es lo que va a causar principalmente a nivel del pulmón, que es lo que nos compete, ¿no? Que nos compete. Pero también a nivel del intestino es importantísimo considerar la obstrucción intestinal. Esas son eh, las principales consecuencias que van a causar en el ser humano, los principales daños, ¿ok? ¿Y cómo se diagnostican? Coproparasitológico. Le pido un examen de heces para observar los huevos directamente. Ahora, se ha visto en algunos casos, especialmente en niños, que como el adulto es demasiado grande y obviamente es móvil, es una lombriz móvil, pues puede llegar a salir, puede llegar a ascender, subir en este caso, por los intestinos, subir por el estómago, llegar al esófago y salir por la boca, incluso por la nariz. Esto se ha visto más que nada en niños, como les digo. Y pero como la larva es grande, se pueden ver directamente estas larvas en el esputo, en el esputo. Ahora, como vemos acá, el paciente está eliminando por la nariz y por la boca este, a los adultos en este caso, ¿no? A los adultos en este caso. Bien, vamos a hablar del anquilostoma duodenale y el Necator americanus. ¿Por qué lo junto? ¿Por qué los junto estos parásitos? Porque ambos tienen similitudes, ¿ok? Bastante importantes. Y pues, además de que ambos hacen el ciclo de los, ¿no? Ambos van a tener, por ejemplo, la misma capacidad o la misma patogenia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno succiona sangre y el otro también, pero el anquilostoma duodenal es el que más va a succionar sangre a nivel del intestino, a nivel del intestino. Como les mencionaba, no todos los nemátodos tienen infección oral.
Como vemos acá, Necator americano solo tiene una infección percutánea. Solo tiene infección percutánea. ¿Ok? Solo tiene esa infección. Ahora, cuando pongo acá que hacen síndrome de Loeffler, también estoy diciendo que hacen ciclo de Loss. No se olviden acá. ¿Ok? Y bien, estos vienen a ser los parásitos que tenemos acá, ¿no? O sea, los ejemplares tanto de Ankylostoma duodenale, Necator americanos, que son conocidos como los anquilostomidios. En este caso, ¿cuál es la infección más grave? El Ankylostoma duodenale. ¿Por qué? Porque además de que nos podemos infectar tanto percutáneamente, también puede ser vía oral por el consumo de huevos. Pero ¿qué también puede pasar? Sino que cuando el parásito es adulto, la hembra puede eliminar hasta 30.000 huevos mientras que el Necator americano es tan solo 10.000. Y por otro lado, succiona más cantidad de sangre, de 0,026 mililitros de sangre al día, que cuando es una infección crónica, pues puede afectar más al ser humano, especialmente a los niños, y causar anemia, ¿no? Causar anemia, en este caso ferropénica, ¿ok? O sea, es decir, por deficiencia de hierro. Y bien, este es el ciclo biológico más que nada para que lo tengan en cuenta. No vamos a entrar mucho a detalle en esto porque ya lo vimos previamente. Nada más considerar de que la L3, o sea, la filariforme, cada vez que nosotros escuchamos L3 o filariforme, asócienlo a penetrante. Asócienlo a penetrante. ¿Ok? Entonces, el estadio infectivo va a ser la larva filariforme. Va a penetrar hacia la piel sin necesidad de que haya una herida abierta, sin necesidad de que haya una herida abierta. Ahora, cuando penetra, hacen todo el ciclo de los, ¿ok? Para cuando esté en su estadio adulto, a nivel del intestino, esté eliminando la hembra los huevos a nivel de las heces. A nivel de las heces. En este caso, la rhabditiforme, es decir, la L2, no se comporta como como estadio infectivo ni como estadio diagnóstico. Ojo con esto, porque vamos a ver que va a haber diferencias con Strongyloides estercoralis. Es un geohelminto, es decir, que nosotros vamos a eliminar los huevos no embrionados en las heces y va a necesitar la temperatura de la tierra, ¿no? Ese espacio biológico, geográfico, para poder embrionarse. ¿Y dónde va a habitar este parásito? En el intestino delgado. Ya, ahora vamos a ver la patogenia, ¿no? Como recuerden, acá lo que debemos conocer, más que nada, es que como está constantemente succionando, ¿no? Sangre a nivel intestinal, ¿no? Ya sea por las placas cortantes que tiene, por ejemplo, Necator americanos, va a haber anemia. Estoy consumiendo la sangre, y dentro de la sangre hay hemoglobina. Le estoy quitando hemoglobina al paciente, anemia. Le estoy quitando hemoglobina y por lo tanto la hemoglobina tiene un grupo hemo y el grupo hemo está constituido por hierro. Le estoy quitando hierro, disminución de hierro, anemia ferropénica. Y esto en los niños es grave. La anemia ferropénica condiciona el crecimiento de los niños. Condiciona el crecimiento de los niños. Y pues obviamente va a haber retraso en este crecimiento infantil. Ahora, cuando obviamente ya ya está adulto, ¿no? El ejemplar está adulto, los anquilostomidios son adultos, pues va a haber daño de la mucosa intestinal. Obviamente, este daño de la mucosa intestinal condiciona los sangrados, las heces diarreicas y mucosas que pueden ser sanguinolentas. Es decir, van a tener características inflamatorias, ¿no? Las heces, mucosas y sanguinolentas. Esas son características inflamatorias. ¿Y qué va a causar a nivel del pulmón? Las neumonías clásicas y también el síndrome de Loeffler, no se olviden, la neumonía o el síndrome de Loeffler. El diagnóstico más que nada se da por la búsqueda de huevos en las heces. Recuerden, ¿no? Que en este caso de los parásitos que estamos viendo, vamos a buscar los huevos en las heces, ¿no? Pero esto también se puede dividir por carga parasitaria. Es decir, cuando encontramos menos de 2.000 huevos por gramo de heces, se le denomina una infección con carga parasitaria ligera o leve.
Pero cuando es más de 2000 huevos por gramo de heces, obviamente ya es mucho más grave. Y esto, por ejemplo, viene a ser un parásito, anquilostomidio, que parece ser el necator, que está penetrando la mucosa intestinal y está absorbiendo sangre constantemente. Y este viene a ser los huevos de los anquilostomidios. No se olviden también. Entonces, ¿qué causa a nivel del sistema respiratorio? Una neumonía, también el síndrome de Loeffler. No se olviden de eso. ¿Ya? Y acá está, vamos a hablar del estrongiloides. Estrongiloides estercoralis. Este parásito es muy importante, y acá quiero que sí me presten atención, por favor, porque el Strongyloides stercoralis es un parásito oportunista. ¿Qué significa oportunista? Es decir, de que tanto ustedes como yo podemos estar contagiados o infectados de estrongiloides, pero este estrongiloides va a esperar que nuestro sistema inmune esté bajo para recién ejercer su patogenia. O sea, espera que nuestro sistema inmune esté debilitado o que nosotros estemos inmunosuprimidos para poder ejercer su patogenia. Ahora, Strongyloides stercoralis también tiene una infección percutánea, causando lo que se conoce como larva currens. Como larva currens. La larva currens se diferencia de la larva migrans cutánea que causa el Ankylostomos brasilensis, no se olviden, de que la larva currens es mucho más rápida. Es decir, va a andar por debajo de nuestra piel y vamos a ver cómo se mueve esa larva. Vemos cómo se mueve y de manera rápida. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a contagiar? Vía percutánea. ¿Y gracias a quién? Recuerden que cada vez que escuchen percutánea, siempre asócienlo a L3. ¿Y cuál es la L3? Es la filariforme. Las filariformes son las que penetran la piel. Y principalmente se ha visto que un factor de riesgo bastante importante es el caminar descalzo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo va a dañar al ser humano? Es importante considerar de que va a ser un daño sistémico, no solo a nivel de la piel con la larva Currens y no solo a nivel del pulmón con el síndrome de Loeffler, por ejemplo, sino también a nivel del intestino puede causar el síndrome de mala absorción, pero a nivel sistémico es mucho más grave. Puede causar shock en el paciente, tanto shock anafiláctico como shock séptico, por una hiperinfección que puede causar. Y ahora, es acá donde quiero que me presten atención, como les decía. Strongyloides estercoralis es oportunista y también causa el síndrome de hiperinfección. Síndrome de hiperinfección. Lo vamos a ver posteriormente también, no se preocupen. Pero, ¿cómo va a causar daño en el pulmón? Pues causa la eosinofilia. Y recuerden que cuando hablamos de eosinofilia, o sea, infiltración de eosinófilos en el parénquima pulmonar, hablamos del síndrome de Loeffler. Causa también disnea, causa también las larvas que entran a nivel del alveolo y causan hemorragias. Es decir, dañan o rompen los capilares pulmonares y pueden causar sangrados, hemoptisis, por ejemplo. A nivel del intestino ya les mencioné, y a nivel sistémico, pues, la urticaria, la hipersensibilidad, es decir, la alergia, ¿no? La picazón, y por la picazón, el rascado frecuente y las llagas. Eso puede causar. Pero bien, acá presten mucha atención. El síndrome de hiperinfección es importantísimo. Ok, recuerden que nosotros eliminamos por las heces no los huevos cuando hablamos de estrongiloides, sino que cuando hablamos de estrongiloides eliminamos la L2. ¿Y cuál es la L2? La larva rhabditiforme. Entonces, el estadio diagnóstico de estrongiloides es la larva rhabditiforme. La larva rhabditiforme. Ahora, esta larva rhabditiforme se ha visto que este, puede generar una hormona que permite que se convierta de larva rhabditiforme a larva filariforme, que es la L3, es decir, de que cambie, ¿no? Cambie de tanto L2 a L3 a nivel del intestino. Puede ser grueso como, no, perdón, a nivel
del yeyuno ilial, o sea, el intestino delgado, tanto el yeyuno como el ilium. Ahora, ¿qué pasa cuando se convierte de L2 a L3? Recuerden que la L3 siempre es penetrante. Siempre es penetrante. Entonces, ¿penetra la mucosa intestinal a ese nivel, Diego? Sí. ¿Puede penetrar esta L3 a nivel de esa mucosa intestinal? Claro que sí. Y puede causar lo que se conoce como síndrome de hiperinfección interna. Perdón, hiperinfección, ¿no? Porque a ese nivel, recuerden, a ese nivel, este, o sea, del yeyuno ileal, es el segundo lugar de todo el tracto gastrointestinal que está más lleno de, de microbios, ¿no? De, ¿cómo se le llama acá? De microbiota. Recuerden que el primero es todo el colon, el primero es todo el colon y el segundo es la parte yeyuno ileal del intestino delgado. Por lo tanto, si hay mucha microbiota a este nivel, obviamente cuando el estrongiloides penetra, pues también va a penetrar la microbiota que está a ese nivel, causando sepsis en el paciente. Primero una bacteriemia, ¿no? Es decir, un aumento de las bacterias a nivel de la sangre. Luego una sepsis, ¿no? Cuando ya hay compromiso, más que nada de los órganos blancos, y pues puede causar un shock séptico, puede condicionar la vida del paciente. El síndrome de hiperinfección tiene más del 50% de mortalidad, chicos. Es muy grave el estrongiloides. Es decir, eh, cuando una persona tiene estrongiloidiasis, pues se tiene que evitar siempre que pues, pueda tener un síndrome de hiperinfección, o por lo menos considerarlo siempre porque es bastante común, porque también puede matar al paciente por el shock séptico que puede causar, como les menciono. Y es por eso que causa daño a nivel generalizado, no solo a nivel del pulmón, no solo a nivel del intestino, como vemos acá. Puede causar daño a nivel del cerebro, causar una meningitis, claro que sí. A nivel del pulmón, una neumonía, una pulmonía. Puede causar una pericarditis también. O sea, inflama todo, inflama todo, porque como penetra la mucosa intestinal, deja aberturas por donde puede pasar también la microbiota que está a ese nivel y pues contaminar al ser humano. Como contamina al ser humano, pues causa bacteriemia y luego sepsis y posteriormente una muerte por shock séptico, por el que el paciente recuerden que está inmunosuprimido. No tiene un sistema inmune bueno, porque para tener estrongiloidiasis necesita que su sistema inmune no pueda hacerle frente, por lo tanto que esté suprimido. Y pues esta es la principal causa de muerte de los pacientes con estrongiloidiasis. ¿Ok, chicos? Y eso es más que nada, ejemplos, ¿no? O sea, puede causar daños a nivel del pulmón, o sea, puede generar granulomas, pequeños nodulitos acá a nivel del pulmón. Mire el pulmón, miren el pulmón, cómo se ve, de cicatrizado, de fibrosado. No es lo normal que el pulmón esté así. Miren, por ejemplo, acá esta condensación del pulmón. Este es el pulmón derecho, por ejemplo. Esta condensación que es clásica en, por ejemplo, neumonías, ¿no? El pulmón no se debería ver así. No se debería ver así. Lo van a ver también posteriormente, no vamos a entrar mucho a detalle, pero el síndrome de hiperinfección siempre asocia la estrongiloidiasis y pues es la principal causa de muerte por este parásito, ¿no? Siempre es un parásito oportunista. Es decir, que espera a que el sistema inmune esté deprimido para poder actuar, para poder ejercer su patogenia y pues dañar mucho al ser humano hasta incluso matarlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que más tenemos? Que el diagnóstico, como les decía, se va a ver mediante el examen coproparasitológico con las larvas rhabditiformes. Como les decía, son estas larvas rhabditiformes que vamos a ver normalmente a nivel de las heces. Normalmente a nivel de las heces. Pero estas larvas rhabditiformes pueden convertirse a L3 o larvas filariformes y penetrar la mucosa intestinal a nivel del intestino en su parte yeyuno ileal, ¿ok? En su parte yeyuno ileal. También podemos ver las larvas en el esputo, ¿ok? Que es menos común, pero podemos verlo sin ningún problema. Pero para confirmar el diagnóstico de estrongiloidiasis, pues debemos ver las larvas rhabditiformes o L2 a nivel de las heces del paciente. ¿Y cómo vamos a ver las larvas en las heces? O sea, simplemente le hago un sedimentado o no, o ya. No, debemos hacer el método de Barman,
¿no? Debemos hacer el método de Barman, donde básicamente limpia y pues diluye, ¿no? La muestra de heces que nos está presentando el paciente para poder ahora sí verlo bajo el microscopio y poder este, diferenciar a a las larvas rhabdiformes, ¿no? Pero también los métodos inmunológicos nos pueden ayudar. Los métodos inmunológicos tipo ELISA, tipo Western blot nos pueden ayudar, pues, ¿no? Pero cuando hablamos de gold estándar de estrongiloidiasis, siempre hablamos de las larvas rhabdiformes o L2 a nivel de las heces. Bien. La toxocariasis es otra enfermedad bastante interesante, ¿ok? Que ya la conocemos, viene a ser la larva migrans visceral. La larva migrans visceral, ese es el huevo, ¿no? Del Toxocaracanis. Y la larva migrans visceral se da por el consumo de alimentos contaminados con las heces del perro, o sea, con los huevos del perro, ¿no? Y ahora, nosotros vamos a desarrollar estadios intermediarios o diagnósticos del Toxocaracanis. No, es por eso que nosotros somos considerados como hospedero paraténico de este parásito. Pero no somos los únicos, sino también de conejos, de aves, etcétera. Por lo tanto, esto se lo agregaron a su teoría, sí, lo vi y tuve que agregarlo también, que me pareció muy interesante, que no solo se da entonces por el consumo de eh, alimentos contaminados con heces del perro, sino también que como existen hospederos paraténicos adicionales al ser humano, pues este ser humano puede consumir la carne de estos animales y puede contagiarse. Ese es un dato nuevo que lo vi, no me lo habían enseñado cuando yo estaba llevando parasitología, pero uno siempre, bueno, uno nunca deja de aprender, dicen, ¿no? Y pues no vi con malos ojos ponérselo acá, que tiene estas dos formas para poder infectarse de toxocariasis, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál viene a ser el estadio infectivo? Viene a ser el huevo embrionado o L3. Ahora, chicas, yo les pregunto, ¿este viene a ser un geohelminto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ah, ¿qué tal? Buenos días, Camila. ¿Es un geohelminto toxocaracanis? ¿Nadie quiere? Cuando hablamos de geohelmintos, chicas, siempre asócienlo a los que hacen el ciclo de los, ¿ok? Y agréguenle la T. Agréguenle la T. ¿Qué es lo que yo hacía? Este, yo creaba algunas mnemotecnias, ¿no? O trataba de acordarme de algo. Por ejemplo, recuerdo que un amigo, un grupo de amigos, me dijeron de una mnemotecnia bastante peculiar, ¿no? Interesante. Cuando hablo de ciclo de los, tú puedes tener tanto ANAS o NASA, que es lo mismo para hablar de los cuatro parásitos, ¿no? Pero me decían, cada vez de que te pregunten sobre los parásitos que son geohelmintos, siempre recuérdate de tu amiga, así me decían. ¿Por qué? Porque la mnemotecnia es santa, ¿ok? S de estrongiloides, A de Ascaris lumbricoides, N de Necator americanos, la T de ¿cuál? De Trichuris trichura y la última A de Ankylostoma duodenale. Esos son los 5 parásitos geohelmintos que existen o que estamos estudiando en este caso. No se olviden de eso, chicos. Esos son los 5 únicos geohelmintos que estamos estudiando. Ahora, si no les gusta esa mnemotecnia, pueden usar también la mnemotecnia Satán, por ejemplo, que es lo mismo. Es lo mismo, Santa o Satán, que es lo mismo. Y pues ANAS o NASA para cuando hablamos del ciclo de los. ¿Ok, chicas? Bien. Entonces, Doxocaracanis no es un... El micro está Uy, chicas, ¿desde qué parte está apagada? desde sistémica, recién. Uy, qué raro. O sea, ¿sí escucharon lo de las mnemotecnias? ¿Algo? Sí. Uy, qué raro. Ya, genial, gracias por avisarme. Casi se me va.
Bien. Entonces, la larva, entonces, el Toxocara canis no es un geohelminto. No es un geohelminto. ¿Ok, chicas? En este caso, la larva migrans visceral puede ser sistémica, ocular, neurológica, asintomática, que, bueno, acá ya les está soplando en qué se basa, ¿no? Sistémica puede llegar a los pulmones, o sea, la larva puede migrar, puede moverse por los pulmones, puede estar a nivel ocular. De nuevo se silenció, no sé por qué. Qué raro. A ver. Gracias por avisarme igual ya. Por favor, me avisas si se vuelve a silenciar para corregirlo. Ya. Esta larva migrans visceral, pues, puede estar nadando, puede migrar, valga la redundancia, a nivel del pulmón. Y es esa lo que, es esa la afectación a nivel pulmonar que puede causar. Que puede ser asintomática, sí, no hay ningún problema con eso, pero tampoco está de más mencionar esta enfermedad, ¿no? Que no produce síntomas. Por ejemplo, vemos acá esta larva migrans visceral a nivel del ojo, ¿no? El que puede causar una uveitis o una inflamación, ¿no? Como vemos acá, la esclera está totalmente roja, vascularizada, inflamada, esa es uveitis. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos las larvas migrando, por ejemplo, voy a hacerle zoom un momento. Tenemos larvas, por ejemplo, acá, migrando, ¿no? Esas son la larva migrans visceral a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, la triquinosis se da por la infección por Trichinella spiralis. Este nematodo importante. Es importante. Vamos a ver por qué. ¿Cómo nos vamos a contagiar? La triquinosis es una parasitosis zoonótica. ¿Ok? Es zoonótica, es decir, viene de los animales. ¿De qué animal principalmente? De el cerdo. ¿Y cómo nos contagiamos? Por consumir su carne, con larvas enquistadas. No tiene contagio persona a persona. Este es importante. No tiene contagio persona a persona. ¿Y cómo va a dañar al ser humano? Principalmente porque se enquista a todo músculo esquelético. ¿Ok? Y esto puede causar dolor generalizado, ¿no? Por ejemplo, puede causar daño de los músculos respiratorios. ¿Ok? De los músculos respiratorios. ¿Cuál es el músculo respiratorio principal? O sea, a la cabeza viene a ser el diafragma, tanto el derecho como el izquierdo, porque son dos semidiafragmas, ¿no? Que se encargan más del 50% del trabajo respiratorio. ¿Ok? Por lo tanto, el paciente puede respirar y estas larvas pueden enquistarse a nivel del diafragma y le puede doler. Pero ¿qué también puede pasar? Se puede, enquistar a nivel de los músculos de los ojos, por lo tanto le duele mover los ojos, ¿no? Le duele mover los ojos. Tenemos bastantes músculos en los ojos. Ustedes ya conocen seguramente, ¿no? Los rectos, inferiores, medio, lateral, inferior, los oblicuos también. Que pues obviamente cuando el paciente puede moverse y tenemos larvas enquistadas en los músculos esqueléticos a ese nivel, pues el paciente puede obviamente sentir dolor a nivel de cuando mueve los ojos, ¿no? Y también de los músculos masticatorios, ¿no? Los que nos permiten masticar, obviamente, ¿no? A la cabeza el macetero, a nivel del cachete, ¿no? También se pueden, enquistar a este nivel y pueden causar dolor cuando el paciente mastica. Ahora, acá es importante mencionar de que siempre se le debe hallar, la epidemiología, el riesgo epidemiológico, ¿no? Porque el paciente te debe decir de que lo sintió, por ejemplo, una semana, 2 semanas después de que consumió carne de cerdo en gran cantidad o que te dice que siempre consume carne de cerdo, nosotros ya debemos estar pensando en la triquinosis como posible diagnóstico, ¿no? Y le pedimos exámenes para poder, descartar esta enfermedad, esta parasitosis. Como vemos acá, ¿no? A nivel del ojo puede dolerle al paciente, puede dolerle respirar al paciente también, e incluso orinar le puede doler. Porque por todos lados tenemos músculo, no se olviden, pero solo al músculo esquelético. Ahora, Diego, ¿se puede enquistar al músculo del corazón, por ejemplo? No, porque dentro del corazón tenemos músculo, ¿sí?
pero no esquelético, tenemos músculo cardíaco, ¿ok? Tenemos tres tipos de músculo, no se olviden, ¿no? El esquelético, el liso y el cardíaco. Solo se va a enquistar en el esquelético. ¿Y qué diferencia tiene? Es que el esquelético nosotros lo podemos controlar, lo podemos controlar. Si nosotros les queremos mirar para la derecha, lo podemos controlar, hacer normalmente, de manera consciente, ¿no? Mientras que el liso y el cardíaco, no. El cardíaco está automatizado, se contrae, es automatizado. Y el liso, pues nosotros no lo controlamos. Por ejemplo, los movimientos del intestino, que ahí hay una gran cantidad de músculo liso, por ejemplo, nosotros no lo controlamos, no decimos, a ver, voy a hacer de que se digeran más de los alimentos al nivel de mi intestino, o quiero que mis intestinos se muevan. No, no podemos hacer eso. El único tipo de músculo que nosotros vamos a controlar es el músculo esquelético, chicos. ¿Ok? Por lo tanto, pues obviamente hay dolor al respirar. Nosotros podemos respirar de manera consciente, también mover los ojos y masticar. ¿Ok? Y bien, esa viene a ser la bibliografía del día de hoy. No sé si tienen una consulta respecto a los nemátodos, chicas. A cualquier nematodo, si tienen alguna consulta. O todo está bien. Todo bien, creo. Genial. Bien, esas vienen a ser las bibliografías y bien. Vamos a hacer también el post-test, ¿ok? Se los voy a mandar. Ahí se les estoy pasando por el chat del Teams, pero también lo voy a pasar por el chat de WhatsApp, ¿sí? A ver un momento. A ver. Ya. También lo he pasado por el chat de WhatsApp, ¿sí? Pero vamos a hacer las preguntas, ¿ok? Antes de que lo hagan. Bien. En este caso ya saben, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Porque se puede ver. Sí se puede ver la pantalla, ¿no, chicas? De lo que estoy compartiendo, del pretest. Sí, O bueno, del sí. posttest. Bien. En este caso, la primera pregunta nos dice, de los siguientes nemátodos, mencionar cuál tiene o cuál no produce un compromiso respiratorio. O sea, es básicamente cuál no pertenece a la sesión 11 de parasitología, ¿no? Te están preguntando eso. Trichinella spiralis, recuerden que ya vimos que se enquista en los músculos respiratorios, causando dolor al respirar. Toxocara canis, pues puede haber larva migrans visceral a nivel del pulmón, claro que sí. Láscaris lumbricoides y el Strongyloides stercoralis, que pueden causar neumonías, síndrome de hiperinfección en el caso de Strongyloides stercoralis con neumonía agregada, y el Ascaris lumbricoides puede causar el síndrome de Loeffler también, pero el Ankylostoma brasilensis no lo vimos el día de hoy. ¿Qué causa el Ankylostoma brasilensis? Causa la larva migrans cutánea. Eso sí causa. No la larva currens, porque la larva currens la produce el Strongyloides stercoralis, sino que el Ankylostoma brasilensis causa la larva migrans cutánea. ¿Qué diferencia hay de que la larva migrans cutánea es mucho más lenta que la larva currens que produce el Strongyloides stercoralis? Bien, ahora quiero que ustedes me respondan esa. ¿Qué parásito se caracteriza por hacer la hiperinfección, no? El síndrome de hiperinfección, ¿qué parásito lo causa? A ver, sin ver las alternativas. ¿Nadie? El síndrome de hiperinfección se da... ¿Por cuál? ¿Estrongiloides? Sí, ajá. No tengan miedo, chicas. No tengan miedo para participar. Estrongiloides. Estrongiloides es el que causa el síndrome de hiperinfección. No se olviden de eso, ¿ok? Sin ver las alternativas nomás. Estrongiloides estercoralis. A ver. Respecto al ciclo de los marcarlo incorrecto.
Recuerden, ¿no? Que vía oral se inicia, ¿no? Y pues a nivel intestinal, pues tiene que penetrar la mucosa para llegar a los vasos sanguíneos mesentéricos de la circulación enterohepática, ¿no? Tiene que pasar a la circulación portal, claro que sí, para llegar al corazón derecho por la vena cava inferior. Esto que sí, esto claro que sí. Del corazón derecho, es decir, la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y sale bombeado por la arteria pulmonar, claro que sí, hacia los capilares pulmonares. Y es acá donde el paciente tose y las larvas que están a nivel pulmonar, pues pueden volver a ser ingeridas nuevamente. Pueden ingerirse nuevamente las larvas y pues a nivel intestinal, cuando llega por segunda vez, desarrollarse el adulto. Por lo tanto, la respuesta incorrecta, que es lo que nos pide, es la tercera. Ankylostoma brasilensis no lo hace, recuerden. Ankylostoma duodenale es el que lo hace. Ahora, nos pide marcar la asociación incorrecta. La Toxocara canis siempre es la migrans visceral. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de enquistación de larvas en músculo estriado, recuerden, estriado es lo mismo que esquelético. Estriado, esquelético es lo mismo. ¿Ok? Ahora, Strongyloides estercoralis puede causar la larva Currens como el síndrome de hiperinfección. Claro que sí. La larva Currens sí lo puede causar. También el síndrome de hiperinfección. Pero el quiste hidatídico, la reacción alérgica por Ascaris lumbricoides no lo causa. Chicos, ¿quién causa el quiste hidatídico? ¿Se acuerdan? ¿Qué parásito? ¿Se acuerdan qué parásito causa el quiste hidatídico? Era una granulosa, creo, ¿no? Ujú. Ese es su apellido. ¿Cuál es su nombre? Está bien, es el granulosus, pero Echinococcus granulosus. Bien, el Echinococcus granulosus es un céstodo, ¿ok? Es un céstodo que tiene como larva la larva hidátide. ¿Y cómo es esta larva hidátide? Es más que nada un quiste, también llamado quiste hidatídico. Y bueno, ese viene a ser el parásito cesto que causa el quiste hidatídico. Bien, Camila, bien, bien. Y finalmente nos dice que debemos marcar la alternativa incorrecta. En este caso, anquilostoma duodenale sí tiene que producir el síndrome de Loeffler porque hace el ciclo de Loss. Recuerden. Ahora, como les mencionaba, Trichinella spiralis se enquista en el diafragma y produce dolor al respirar. También es correcto, ¿no? El músculo respiratorio por excelencia, el diafragma. Ahora, ¿puede haber quistes hidatídicos a nivel pulmonar y causar daño por compresión visceral y por reacción alérgica? Claro que sí. Reacción alérgica cuando el quiste se rompe y libera el contenido que tiene, ¿no? La última que dice, las infecciones parasitarias pulmonares cursan con disnea marcada, tos excesiva con o sin sangre, obviamente dependiendo del parásito que estemos frente, y a veces con neumonías. Eso es verdadero, verdadero. Recuerden, ¿no? Con sangre, por ejemplo, cuando hablamos de Paragonimus, Ascaris lumbricoides. Sin sangre, por ejemplo, cuando hablamos de Necator americanus, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de Echinococcus granulosus. A veces con neumonías, ¿no? A veces con neumonías cuando hablamos de Strongyloides stercoralis. Es decir, que es variable, pero básicamente las infecciones parasitarias se van a resumir en esto, ¿no? En estas afecciones pulmonares. Ahora, la paragonimiasis se adquiere por penetración de furcocercarias al nadar en lagos o ríos y provocar abscesos pulmonares. ¿Qué dicen ustedes, chicas? ¿Por qué esa sería la respuesta incorrecta? ¿Cómo nos contagiamos a ver de paragonimus? ¿Qué dicen, Am, chicas? Creo que era por comer eh, un crustáceo. ¿Sí? Por comer crustáceos en mal estado o contaminados con qué estadio infectivo. ¿Cuál es su estadio infectivo? Cercaria. Sí.
la cercaria, pero es un tipo de cercarias. Es la metacercaria. La metacercaria es el estadio infectivo, tanto de paragonimos como de fasciola hepática. De paragonimos como de fasciola hepática es la metacercaria. ¿Por qué corrijo esto, no? Yo podría decir cercaria y ya está, pero es que en el examen no les van a poner cercaria. Y si es que les ponen cercaria, pues esa pregunta va a ser incorrecta. ¿Ok, chicas? Siempre hay que acostumbrarnos a llamarlo por su nombre, porque nos pueden agarrar por ahí, pues nosotros si le llamamos solo cercaria, pues tenemos una respuesta mala cuando podría ser buena, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Ahora, dice, se adquiere por penetración de furcos cercarias al nadar en lagos y ríos y provocar abscesos pulmonares. ¿A qué parásito se refiere esa forma de infección? Por las furcocercarias. Chistosoma. Chistosoma, perfecto. Chistosoma manzoni, su estadio infectivo es la furcocercaria. ¿Ok? La furcocercaria. Y es penetrante, al igual que la L3 de los nemátodos que hacen el ciclo de los, por ejemplo, ¿no? La filariforme, es lo mismo. Y bien, no hay más preguntas, entonces ya les pasé el link del post-test para que me puedan pasar las respuestas. Yo voy a estar ahí revisándolo. Y si tienen alguna consulta ahora, me la pueden realizar. Si no, estamos dando por terminada la sesión del día de hoy. ¿Tienen una consulta, chicas? No. Bien, entonces voy a detener la grabación, ¿sí?